pasado felices fiestas patrias, que estén disfrutando de los Juegos Panamericanos y bueno, bienvenidos de nuevo al programa. Muchos saludos a los que se están conectando al streaming con nosotros, como por ejemplo a Hernando de Jesús Flores Robles. Bueno, vamos a empezar este mes de agosto con la primera entrevista al doctor Manuel Puma Romero. Él es médico cirujano, autor del libro Las llaves de la neurociencia y la neurofilosofía. Él es doctor en medicina, magíster en medicina, doctor en filosofía, magíster en bioética y profesor principal de la Facultad de la Medicina de San Fernando de la San Marcos. Bienvenido, doctor Manuel Puma, ¿cómo está? Muchas gracias, señorita Leonora. Este libro se presentó en junio, ¿no? En julio. En julio. El 19 de julio. El 19 de julio, entonces muy recientemente, y habla sobre la naturaleza del ser humano y el equilibrio entre el cuerpo y la mente. ¿Cómo así se conjuga la medicina con la filosofía? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano según este libro? El último tramo de la medicina es la filosofía. La ciencia puede cambiar constantemente, pero está acotada, está encerrada. Entonces se necesita de que se forme la fuente de la sabiduría, o sea, el problema, la pregunta. Entonces, como la ciencia llega hasta un nivel, existe la filosofía que rompe o desacota los límites de la ciencia y le pregunta. Al preguntarle, le produce el problema y la ciencia se ve obligada a contestarle. Bueno, claro, porque hay problemas científicos que involucran mucho la filosofía, la bioética, como por ejemplo podría decirse la eutanasia, ¿no? Es un tema muy complicado que tiene que ver con ciencia y con filosofía, con creencia. Y también, ¿cómo así un médico que es científico puede creer en Dios? Si cree, no cree, ¿cuál es su posición? Ya. Mi posición es científica pura. Soy materialista. Esto no tiene ningún significado con Dios. Pertenezco a un grupo, una sociedad que es conocida a nivel internacional, pero no tiene nada que ver con Dios. Y además, cuando hablo de ciencia, no meto a Dios. Es más, cuando yo estoy enfermo, dejo que la ciencia me cure, con permiso de Dios. La filosofía no es religión. Claro, la filosofía es sabiduría. Por supuesto, pero los filósofos siempre se han preguntado, ¿no?, sobre si existe un Dios o no. Sí, existe la epistemología. La filosofía tiene varias partes. Una de ellas es la psicología, hoy día que es científica, pero su inicio es la filosofía. La otra es la epistemología y la otra es la ética, aparte del arte. Yo usualmente lo que hago es epistemología, o sea, un metaanálisis científico, utilizando constantemente lo que es la ética, que es diferente de la moral. Por supuesto que sí. No perdemos el tiempo en un buen decir, ¿no?, con respecto a la existencia de Dios, pero sí pensamos que lo que nosotros no podemos demostrar no puede negarse. Ok, pues científicamente no se puede demostrar la existencia ni la... Así es, entonces hablamos de lo que es la ciencia. Hablamos de lo que es la ciencia, muy bien. Y desde el punto de vista ético, ¿qué opina usted de los vientres en alquiler? Ya, es una pregunta que tiene que reconsiderarse desde el punto de vista filosófico y preguntarle a la ciencia si eso está haciéndose bien, siempre y cuando no sea un problema científico. Fíjese usted, si una persona puede tener hijos, ¿le es muy difícil tener una pareja? Esa sería una primera posibilidad. La segunda posibilidad, si esa pareja quiere tener hijos y uno de ellos no puede, especialmente en este caso la mujer, habría que reconsiderar si es posible tener hijos. Pero el tener hijos es una responsabilidad muy grande. Y es una responsabilidad no de uno, sino una responsabilidad de dos personas. Los seres humanos somos diferentes, no somos iguales. Las mujeres son diferentes a los hombres son diferentes a las mujeres. En su composición genética, en su composición bioquímica. Por lo tanto, no podemos ser iguales. Se ha creado una figura especial de tipo jurídica, que es la persona.
La persona nos hace iguales en deberes y nos hace iguales en derechos. Por lo tanto, si una pareja no puede tener hijos y ellos se ponen de acuerdo, el hombre y la mujer, para poder crear a esos niños hay que ser muy responsables. No podemos ser egoístas. O sea, yo quiero tener hijos y no tengo pareja. O sea, no tengo una esposa. ¿Cómo hago para que mis hijos tengan la figura materna? Yo solamente puedo ser padre, no puedo ser madre. Pero entonces es muy importante para el niño tener esas dos referencias, masculina y femenina. Así es, tiene las dos referencias porque los seres humanos son diferentes. Y con a propósito, me parece muy interesante lo que habló, ¿no? Usted, que somos diferentes, los hombres y las mujeres, ¿no? Desde el punto de vista neurocientífico, ¿cuáles son las diferencias más importantes entre un hombre y una mujer? ¿Sabe cuál es el problema más importante de la búsqueda de esto? Es ¿por qué estar buscando tantas diferencias si podemos ser iguales en la figura jurídica? Claro, jurídicamente hablando. Somos iguales. Claro. Usted trabaja en una cosa y yo trabajo en otra cosa. Si los dos trabajamos en lo mismo, depende de lo que es nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra competencia. Si usted es mejor que yo, tenemos que aceptarlo. Si yo soy mejor que usted, tenemos que aceptarlo. La competencia hace que evolucione la sociedad. Esa es una de las tantas diferencias que existen. Pero yo sé a dónde va usted. Usted quiere preguntarme sobre el género. Eso dice su aura. Bueno, cuénteme entonces sobre el género, ¿no? Sobre estas diferencias. Mire, el género es una línea taxonómica. O sea, comienza desde lo que es el dominio o el reino que somos animales. Pasamos por varios estados y llegamos a los primates. En los primates tenemos la evolución de lo que es la mano, lo que es la pinza entre el dedo índice y el dedo pulgar, que nos hace ser primates. Pero de ahí pasamos a lo que es el género y solamente pasamos como una línea generatriz. Cuando llegamos al género, somos el género Homo, pero Homo no significa hombre solamente, significa ser humano, existencia humana. Y entonces ahí se divide porque somos dimorfos, o sea, hombre o mujer, nada más. No existe más, hombre o mujer. Luego de ahí somos no, si usted coge a un niño y lo orienta de una forma, va a hacer lo que usted quiere. Pero entonces usted cree que entonces no es de niño, que hay niños que dicen, bueno, yo me sentí siempre. Lo han formado así. Porque lo han formado así, no Mire, es algo que él lo hace. Le voy a decir una cosa que muy poco se habla y que quiero que comprendan esto. Hay niños, y he visto especialmente por televisión, y he leído a través del internet también, de que hay niños que dicen desde que nací fui de una o de otra manera. Sí. Pero la ciencia dice que existe la amnesia infantil. Los seres humanos no se acuerdan de los 4 o 3 años para atrás. Entonces, ¿cómo puede ser de que... Gente que tiene uso de memoria, ¿no? Entonces son cosas que se han creído creando. Entonces, o sea, depende de cómo lo han criado los padres. Por ejemplo, si un padre le ha dado ciertos juguetes o lo ha criado de cierta manera, eso... No lo ha sabido orientar. Fíjese. El término educación generalmente, inclusive de la forma de saludar, ¿no? Yo he estado observando cómo entran cada uno de ustedes y lo primero que hacen es saludar. Me parece que eso es magnífico. La gente dice usualmente, la educación viene de casa, ¿no es cierto? Sí. Yo salí en el año 2017, a mi solicitud dejé la Universidad de San Marcos. Yo todavía no cumplo los 70. Después han aumentado 5 años más. Pero me dije yo, voy a esperar esta larga agonía y no tengo tiempo para poder hacer un libro cuando yo he querido hacer lo que es neurociencia, no neurociencias, sino neurociencia de San Marcos desde los años 80 y no he tenido la oportunidad, pero quiero dejar un mensaje a los alumnos que se están formando ahora, porque ya muchas generaciones de médicos he sido su profesor en algún curso de alguna materia. Entonces me dediqué a escribir este libro para poder explicar qué cosa es la neurociencia. La pregunta de usted es con respecto al ser. ¿Qué cosa es el ser? El ser es existencia. Un
niño se forma en base a la educación. Entonces yo me dediqué a ver la televisión y me llevé una gran sorpresa. Me puse a leer los periódicos, porque desde que salí del colegio no había tomado vacaciones. Habían pasado 50 años, me olvidé de mí. Se vieron de las vacaciones. Me olvidé de mí. Me dediqué solamente a la investigación, a los pacientes, a mi carrera, a mi familia y a mi patria, porque también he sido oficial de la Fuerza Aérea. Wow, qué interesante. Entonces, yo preferí quedarme acá en el país y apostar por mi patria. Y entonces pasó mucho tiempo en esa dedicación que no tuve tiempo para tomar vacaciones. Y me puse a leer los periódicos todos los días, me puse a ver la televisión y me llevé esa gran sorpresa. Y comencé a ver personas de aspecto masculino que hablaban de las mujeres, y a mí me enseñaron que un hombre nunca debe hablar de las mujeres. Vi que había niños que tomaban su vaso de leche y decían viva el Perú con su acompañamiento, ¿no? Escuchaba noticias acompañadas de una gran recatafila de malas palabras. Y entonces dije, el ser humano ha perdido la idea que tiene corteza cerebral, entonces voy a hablar en mi libro lo que es la corteza cerebral. Y entonces me di cuenta que era completamente falso de que la educación viene en casa. Los padres usualmente salen a trabajar, dejan a los niños encargados o solos, y su educación es a través de los diarios, de la televisión, o sea, todos los medios de comunicación. Y entonces era falso que la educación viene de casa. Son algunas, y esperemos que sean muchas familias, las que en realidad sí se dedican por sus hijos. Entonces, cuando nosotros preguntamos de que un niño es así o de otra manera, ¿quién nos ha formado? No ha habido muchas veces figura paterna, no ha habido muchas veces figura materna. Y a los niños le preguntamos igualmente, ¿no? A mis estudiantes yo les preguntaba todos los días. Hoy día que han salido de casa, ¿han besado a la mamá o al papá, lo han abrazado? ¿Le han dicho te quiero? No, todo, pero sí para Navidad o para el Año Nuevo, ya habían pasado 6 o 8 meses. Entonces, ¿cómo pueden querer a ustedes, a los seres humanos, si no quieren a sus propios seres que se supone que son los seres amados? Para poder atender y ser médico, tenemos que querer a los seres humanos. El libro que he escrito no está en contra de nadie, está en favor de todos. Hay gente que toma una decisión, pero que va a enfermar. ¿Quién se va a preocupar de ellos si no somos nosotros los médicos? Entonces, el llamado en mi libro es para preocuparnos de todos los seres humanos. Hay gente que muere con una serie de infecciones. Hay gente que muere con una hepatitis de todo el abecedario. Y no los podemos abandonar. No podemos abandonar a los niños. Nosotros queremos una sociedad justa, una sociedad buena, una sociedad sana. Eso es lo que queremos nosotros, o eso es lo que yo pretendo en mi libro. El libro no está en contra de nadie, pero sí en favor de todos. Muy bien, vamos a leer un poco los comentarios. Giuseppe Soldano, de hecho, había escrito: la educación del niño depende de los padres, pero depende también de la sociedad que lo rodea. Daniel Jaramillo Vila: ser filósofo no es tan fácil, requieres conocimientos y mucho pensamiento, sobre todo evitando caer en mentiras sin sustentos científicos. Hay quienes dicen ser filósofo eruditos y se dedican a apoyar patrañas como la homeopatía, desprestigiando la medicina probada y racional. A propósito de eso, ¿qué opina usted de la homeopatía? No, seguramente le han puesto ahí homofobia, pero no homopatía. O homopatía en el término de patos como enfermedad, aunque sin embargo veo que también describe sus cosas, que de repente está equivocando el patos del llamado sentimiento. El filósofo no es un genio. El filósofo es un enamorado del conocimiento. Usted puede ser filósofo y dedicarse a unas cosas del conocimiento de su propia carrera. Querer decirle que un filósofo cree saberlo todo, eso es completamente falso. La palabra filia significa amor, amor al conocimiento, eso es todo. Muy bien, muy bien. Gracias por la explicación, pero creo que cuando él habla de homeopatía se refiere a que hay
hay ciertas corrientes que dicen que cuando uno se enferma no hay que curarse con los tradicionales antibióticos, sino Sí, que yo tratan no- de remedios naturales. Sí, yo no trato nada de eso en mi libro. Nada de eso. En absoluto, no trato nada. ¿De qué más se trata el libro? Ya, el libro está conformado por capítulos. Los capítulos los denomino candados. Candado. Candados. ¿Por qué le digo candados? Porque el título es Las llaves de la neurociencia y la neurofilosofía. Claro. Se supone que cada persona que lo lee, en realidad el libro está dirigido especialmente a los estudiantes de medicina, a los estudiantes de la ciencia de la salud y a los educadores. Pero puede ser leído por todos. Las palabras que pongo en griego y en latín son fáciles de poder entenderlo porque les pongo la definición, los conceptos. Lo estoy llevando de la mano a cada uno de ellos. Y es como si estuvieran abasteciendo su nave. Su nave puede ser una gran nave o puede ser una nave muy chiquitita. Y necesitará para poder meter las cosas que van adquiriendo cada uno. Eso es su capacidad, es su inteligencia. Y va metiendo en su nave para dar ya la salida y poder surcar lo que es la última frontera en el ser humano, el sistema nervioso. En esa parte yo les hablo lo que viene a ser el tipo del trato, cómo debe comportarse una persona, especialmente a ellos, a los estudiantes de medicina y a los estudiantes de salud e inclusive a los mismos educadores. Ya no podemos cambiar muchas veces a las personas mayores, es muy difícil, tiene que autocambiarse. Cada uno tiene que autocambiarse cuando ella es mayor. Por eso que a los jóvenes y a los niños hay que educarlos de una manera adecuada, de tal manera que su trato debe ser exquisito, debe ser agradable. Yo debo buscar las palabras de que usted se sienta cómoda. Muchas veces escuchamos una serie de improperios desagradables. Cuando nosotros tenemos el concepto de la mujer, que es el elemento de la naturaleza más bello que existe. La mujer es el elemento más bello. Acuérdense que estoy utilizando una palabra, pero del antecedente griego. La belleza, lo bello, lo sano, lo bueno, lo bello, lo sano, y así, una vuelta, en esa concepción. De tal manera que es el único ser que puede llevar en su vientre nuestras propias semillas y formar una sociedad, en conjunto una sociedad buena. Eso es lo que trata prácticamente en la primera parte. Los estudiantes tienen que aprender un buen trato cuando van los pacientes a los hospitales. En los hospitales muchas veces de repente les tratan de una manera muy caritativa, de repente, ¿no? Los tratan de abuelitos, de tíos, de mamacitas, de papacitos, no, o los tutean. Los seres humanos no se tutean, porque le quita su autonomía. Usted tiene que pedirle permiso para tutear a una persona. Estamos olvidando las buenas costumbres. Estamos olvidando esa educación. A algunos le parecerá seguramente muy superficial o de repente muy profundo. Pero eso, pues, o sea, si vivimos en un momento de relativismo tan grande, ¿por qué no aceptar algunas de mis ideas si pretenden que otros les aceptemos sus ideas? En el segundo candado trata de la neurociencia en sí. La neurociencia, no neurociencias, neurociencia es neurología, neuroanatomía, y todas las neuros. La neurociencia es la relación del cuerpo y la mente, es una creación médica, que en los libros lo leen como psicólogos, que es médica, es una creación médica, creada especialmente por la corriente médica de los neurólogos y por la corriente médica de los neurocirujanos. Usted me dijo que yo era cirujano, sí soy cirujano, pero soy neurocirujano. Opero cerebro, opero médula, opero nervios periféricos. Esa es mi especialidad. Por esos antecedentes me dediqué y me sigo dedicando a lo que es la investigación de la relación entre la mente y el cuerpo. Hoy día muy fácilmente conocida, que dicen de que el cerebro, ahí está la mente, sí pues, pero ¿cómo? Allí trata todo ese segundo candado. El tercer candado ya viene, una vez que ya tiene el material, el tercer candado trata sobre lo que es el ser humano y trata lo que es la persona. Ahí ha encontrado Henry, creo, el libro, ¿no? Sí, ese es. ¿El tercer candado o estamos en el segundo todavía, no? Sí, el tercer candado trata sobre el ser humano, sí, exacto, trata sobre el ser humano y la persona, o sea, la physis griega. Esa es la tradición médica, la naturaleza. Si usted quiere cambiar las leyes, las puede cambiar hoy día, mañana, y pasado mañana las vuelve a utilizar.
Pero lo que no puede cambiar es la naturaleza humana. No puede cambiar las leyes naturales. Los seres humanos somos como somos. Les voy a poner un ejemplo. Usted va caminando, usted es una investigadora y le dicen de que hay un sangrado en el suelo. Usted puede coger el sangrado, mirarlo al microscopio y usted puede decir que es hombre o mujer. Porque las mujeres tienen un corpúsculo que se llama el corpúsculo de Barr. Y eso es es en base a la naturaleza genética que los hombres no tenemos. En cambio, los hombres tenemos un determinante del sexo, que es el SRI, que condiciona a un G, el SXO9. Eso hace que el ser en formación tenga testículos y las vías que no tiene, mejor dicho, el no tener, condiciona la producción de otros genes y se forma la mujer. Por lo tanto, nosotros somos completamente diferentes genéticamente, bioquímicamente, hormonalmente e inclusive cerebralmente. Por lo tanto, nosotros somos completamente diferentes. No puede buscarse la igualdad de los seres humanos a través del sexo. Se tiene que buscar la igualdad a través de la figura. De la ley. Así es. Por eso yo, por ejemplo, había leído que el cerebro de la mujer creo que predomina más el lado derecho, el hombre más del izquierdo, Sí, con la conexión. Sí, seguramente hay mucho esoterismo también con respecto a esto, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Es como, por ejemplo, los programas o los libros que comienzan hablando de platillos voladores y terminan hablando de fantasmas, ¿no? O comienzan a hablar de fantasmas y terminan hablando de platillos voladores. No, yo no puedo hacer eso. Tengo que hablar de ciencia, que todo lo que le estoy hablando está aceptado por consenso científico. Esto es la reunión de los valores académicos de muchos investigadores científicos. No estoy hablando más. Lo que estoy buscando es el consenso transdisciplinario de todas las profesiones, de todas las personas, cuidando el futuro de los niños. Muy bien. Entonces este libro sí lo podemos leer todos. Todos. Es un ABC. Es un ABC. ¿Y dónde se puede encontrar? Ahí seguramente han encontrado, pero lo pueden encontrar, por ejemplo, en lo que es la llave de las neurociencias en inglés, ¿no? Que es, en realidad, sí, The Neuroscience Key, ¿no? Ok, entonces lo podemos encontrar en internet. @hotmail.com. Ok, ahí se puede hacer el pedido. Ahí se puede hacer el pedido. En theneurosciencekey@hotmail.com. Así es. Ahí se puede pedir el libro. Bueno, muchas gracias, doctor. Pero la idea Sí. es el beneficio para todos los seres humanos. La preocupación es para todos. No hay excepciones. Muy bien, así como debe ser. Muchas gracias, doctor Puma. Ha sido un tremendo gusto conversar con usted. Espero que me pueda visitar en otro momento también para hablar de otros temas. Muy gentil, señorita, muy amable. No, con mucho He pasado un momento excelente. Le quedo muy agradecido. Muchas gracias a usted. Nosotros vamos a un pequeño corte.